その通りだ。En el video anterior les expliqué cómo se desarrollaron los primeros compases de la frenética lucha entre Alexander Dyvak y Dudius y Sandor, haciendo hincapié en lo peligroso de la espada más fuerte del mundo, Kayakut, capaz de manipular la gravedad alrededor del usuario. Eris apareció, pero ¿será suficiente? Antes de continuar, como siempre, les recuerdo que tengo otro canal donde explico y analizo otras historias. Si quieren sabor y lo quieren, ya saben qué hacer. Sin más, comencemos. La súbita e inesperada intrusión de Eris en la batalla contra Alexander fue recibida como agua de mayo por Dudius y compañía, quienes estaban contra las cuerdas. Las antinaturales acrobacias de Alexander, junto a su destreza en la esgrima y su naturaleza híbrida como demonio inmortal, habían probado ser sobrecogedoras. Pero incluso con la presión ejercida por la pelirroja y Sandor, el joven se reincorporó con ingrávida agilidad, aterrizando suavemente e impulsándose de inmediato. Una de las múltiples ventajas de Kayakut era su habilidad para permitir al usuario contraatacar al instante, pero justo antes de que su hoja alcanzara a Eris, alguien deflectó el ataque, alguien que seguía a la chica por detrás, como una sombra protectora, como un ángel guardián. Duishert, su pardia. Eris aprovechó para atacar nuevamente, pero su corte solo consiguió morder el hombro del oponente, hiriéndolo superficialmente. Su experiencia, sin embargo, le indicó que en lugar de perseguirlo en un nuevo ataque, debía retroceder. Dicho y hecho, ella dio un salto hacia atrás, evitando un súbito ataque enemigo. Unas pocas hebras carmesí de su cabello fueron amputadas. Con nueva distancia entre los guerreros, Eris exhaló profundamente y dirigió unas palabras a Dudius. Lamento la tardanza, Dudius. El mago pensó que si él fuera una doncella, se hubiera enamorado al instante. Pero ajeno a aquel momento, el muchacho con ínfulas de héroe exhibió una expresión de incredulidad. No podía creer que Galfarion estuviera muerto. Era imposible. Dudius jadeó de la emoción. Sí, había sido un 2 contra 1, pero Eris y Duishert habían derrotado a un dios del filo. En la filosofía de dicha disciplina, el primero en atacar gana. Tan solo se necesita un ataque para ganar, uno, y en consecuencia no es de extrañar concluir que una derrota era una derrota, independientemente de las circunstancias. Como dios del filo, Galfarion sabía que los posibles y los pero eran vergonzosos de tan solo considerarlos. Él perdió, ya sea por su falta de confianza, por la fragilidad de su ego. Daba igual. Él había tomado sus decisiones y el acero había reclamado su vida. No lo conocí por mucho tiempo, pero era un buen hombre, dijo Alexander, cuyo semblante cambió de un momento a otro. Estaba claro que le había caído bien. Él había creído que Gal ganaría con facilidad contra Eris y Duishert y asumió que pelearían juntos contra Orsted al final, pero se equivocó. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. El aura alrededor del chico cambió nuevamente. Por primera vez en todo el transcurso de la pelea, sujetó su espadón con 2 manos, un agarre que ponía todo el poder de un esgrimista en su hoja. Otra vez, Dudius fue recordado de que aquel sujeto era uno de los 7 grandes poderes mundiales, empuñando el arma
más fuerte. Entonces alzó a Kayakut sobre los hombros y dijo: en mi mano izquierda una espada, en mi mano derecha una espada. Con estos mis brazos arrebataré incontables vidas, 100 millones de muertes provocaré. Mi nombre es Alexander Dyvak, Dios del Norte. Sandor entró en pánico y gritó al resto que se había acabado, que debían retroceder. No, peor aún, que debían huir. Pero era demasiado tarde. Eris, Sandor, Duishert y Rudius comenzaron a elevarse. No solo ellos, cada rama, cada hoja, cada insecto y cada roca levitaron. La anticipación de algo terrible parecía mantenerlos flotando. Los manotazos y la resistencia eran inútiles. Iban a morir. Entonces, Rudius tuvo una idea. La prioridad era salvar a sus seres queridos, por lo que apuntó a Eris, Duishert y Sandor con sus manos y conjuró una onda sónica que los mandó a volar fuera del radio de acción de la habilidad de Alexander. Ellos cayeron al suelo, lejos, pero ¿y ahora qué? El poder que recorría el cuerpo del joven era tan brutal que Rudius podía verlo con facilidad. «Vengaré a mi amigo y aliado», gritó el muchacho. En un acto desesperado, el mago apuntó hacia Alexander con los restos del guantelete de Sarif que aún poseía. El artilugio estaba destrozado, sí, pero lo importante era la piedra en su palma, incrustada, la escama de aquella hidra traicionera que había arrebatado y a su vez había también dado. Inyectando su mana en ella, accionó su habilidad y lo que sea que se encontraba en el espacio entre él y Alexander, esa magia macabra, desapareció, lo cual le permitió caer sobre tierra firme, pero en ese instante el chico descendió su espada con furia, desatando la totalidad de su técnica. Técnica secreta, fractura gravitacional. Luego una explosión y un cegador destello. Y tras ello, oscuridad. Rudius había perdido la conciencia. Dolor, un intenso y penetrante dolor, se apoderó del mago en su despertar. Una pierna estaba destrozada y apuntaba hacia un ángulo antinatural. Al respirar, sintió como si tuviera fragmentos de vidrio clavados en el pecho. Eran sus costillas, rotas también. Pero podía hablar, por lo que con la mayor de la calma que podía invocar en ese momento, recitó un hechizo de sanación. El ataque mágico de Alexander había sido tan poderoso que lo había mandado a volar lejos. Ahora se encontraba en la cima de un gran árbol y con un súbito movimiento involuntario, la rama debajo cedió y se precipitó hacia el suelo. Cuando sus ojos se posaron sobre el lugar del ataque del chico, encontraron un enorme cráter, una profunda herida sobre la tierra que sorprendió hasta el propio Rudius. Súbitamente una figura misteriosa apareció, haciendo que el corazón le diera un brinco y se preparara para luchar, pero para su alegría era Sandor. El hombre estaba hecho polvo, su armadura rota, parte de su yelmo no estaba allí, sangre corría desde su cabeza y un brazo colgaba inerte de su torso. Él pidió por favor si podía sanarle con magia, a lo que Rudius accedió. Sandor explicó que Eris y Ruishert estaban bien,
mejor comparado a lo que ellos dos habían sufrido, solo que yacían inconscientes, pero cerca el hombre los había dejado reposando unos metros desde allí. En cuanto a Alexander, ni bien vio cómo sus enemigos habían terminado inconscientes y destrozados, se dirigió hacia su próximo objetivo. En palabras de Sandor, la técnica que empleó era la más fuerte del estilo del dios del norte, así que asumió que no era necesario terminar un trabajo que se terminaría solo. Dudius creyó que ese joven estaba tan lleno de sí mismo que no podía parar de subestimarlos a todos, aunque eso hubiera jugado a su favor. Estaba claro que Alexander se encontraba desesperado por enfrentarse a Orsted. El dios dragón podía ganarle. Dudius lo sabía. En anteriores loops, Orsted se había enfrentado al muchacho y a la espada Kallagut, pero habían dos problemas. El primero era obvio, la razón por la cual el mago y compañía habían estado luchando durante años era para evitar que el dios dragón depletara las reservas mágicas que le quedaban necesarias para cumplir su objetivo último. El segundo era que si Alexander ejecutaba esa técnica en la aldea Supard, moriría mucha gente inocente, y si Orsted actuara para contrarrestar el despliegue de dicha técnica, le costaría más mana aún. Pero no todo estaba perdido. Cuando se encontraba en la cima de aquel árbol, el mago había podido ver un súbito resplandor mágico en la lejanía, un resplandor que conocía muy bien, el de una invocación. Roxy había conseguido cumplir con su misión. Dos Supards que se acercaron a ellos dos desde la dirección de la aldea lo confirmaron. La invocación de Roxy había sido un éxito. Bien, esto no se acaba hasta que se acaba. Sandor, entendiendo lo que debía de hacer con rapidez, le dijo al mago que retrasaría a su hijo, comprando todo el tiempo que pudiera, y echó a correr. Dudius le hizo prometer que no perdería su vida. En cuanto a Eris y Ruisherd, ni bien despertaran, uno de los dos Supards debía indicarles que asistieran a Sandor en su lucha, mientras que el otro Supard guiaría a Rudius hacia Roxy. La carrera que el mago echó a través del bosque fue una dura. Los restos de la armadura que había traído consigo puesta desde el fondo del barranco, ya de por sí rotos, ahora habían dejado de funcionar por completo. Los circuitos de sus piernas, por ejemplo, estaban destrozados. El ataque de Alexander había inutilizado lo poco que quedaba de su funcionalidad. Ahora era simple metal pesado, kilos de acero inerte que le recordaban a Rudius la fragilidad de su cuerpo mortal, carente de Touki. Por esta razón se deshizo de todo aquello y continuó únicamente con su túnica de mago. Cuando arribaron al sitio en cuestión, solo el Inalais y un Supard los recibieron. Roxy ya no estaba allí, aunque eso era también parte del plan. Luces, terrible, le dijo el Inalais, preocupada. Dudius había usado su magia de sanación, sí, pero su túnica estaba hecha trizas, ensangrentada y desgarrada en todos sitios. Sus mangas ya no estaban. Era como si hubiese exhumado el cuerpo de un guerrero para robarle una túnica ya estropeada. La respiración de la mujer se detuvo y sus ojos se abrieron por completo, pero rápidamente recuperó la compostura. «Está lista», dijo. Detrás de la mujer, el titán, el monumento al poder hecho de cientos de kilos de acero y furia, un monstruo cuyos motores hambrientos tragarían el mana de decenas de vidas en un minuto. Pero solo una bestia del infierno podía
podía desafiar la sinrazón de ese mundo y sus guerreros más fuertes. Dicha bestia había sufrido a manos del dios dragón, pero ahora lucía como nueva. La Mark I había sido reconstruida. La razón por la cual no había sido destruida por el ataque del dios ogro a las oficinas en Yaria era que, debido a sus enormes dimensiones y a la naturaleza de carta final a jugar, la misma había descansado en el taller de Sanova. Si esa armadura pudiera hablar, lo que hubiera dicho en ese instante hubiera sido: yo soy muerte, yo soy destrucción. ¿A qué deidad quieres matar esta vez, chico? Rudeus alimentó los hambrientos circuitos mágicos de la bestia con su mana y echó a correr. Con cada paso la tierra cedía bajo su peso. Cada rama y cada árbol en la línea recta de su camino encontraba su final. Mientras corría, hizo un breve chequeo. Había usado magia en la pelea contra Alexander, sí, pero apenas si había gastado un 10% de sus reservas. Aún poseía bastante mana, por lo que podía pisar el acelerador a fondo con su Mark I. Por otro lado, los rugientes sonidos que habían plagado el campo de batalla se habían detenido. ¿Qué pasó con Sanova y Doga? ¿Consiguieron derrotar al dios ogro? Oh, no, el mago no podía permitirse pensar en negativo, y menos ahora mismo. Aunque, ¿y si ahora debía luchar contra un dios del norte blandiendo la espada más fuerte y también contra el dios ogro en simultáneo? Poseía la cantidad de mana suficiente para lidiar con ambos. Recordó su pelea contra el dios dragón, como incluso sus enormes reservas mágicas se agotaron en esa batalla. ¿Sucedería lo mismo aquí? Maldita sea, debo apresurarme. Espero que no sea demasiado tarde. Fue derrotado. En minutos se encontró sobre el suelo, jadeando. Alexander le miró desde arriba, con su peligrosa Kayakut sobre los hombros. Esto fue lo que observó Rudeus al llegar. Vio a Sandor apoyando su espalda contra un árbol. Su báculo estaba doblado en varios sitios. Finalmente había cedido ante el poder de la espada más fuerte. Basta de juegos, padre. En el fondo lo sabes, no es así. Sabes que sin una espada mágica a la altura de tus habilidades, jamás podrás derrotarme. Las palabras del joven tenían una clara intención: echar por tierra las razones y convicciones de su padre, quien había dicho que depender de armas poderosas solo te convertían en esclavo a una ilusión de poder. El que emplear un arma tan sosa y común como aquel báculo le estaba volviendo más y más fuerte, pero de los labios del hombre ninguna palabra emanó. ¿Estaba inconsciente? Rudeus realmente esperaba que ese fuera el caso, que el cuerpo inerte frente a sus ojos no se tratara de, bueno, un cuerpo vacío, un cadáver. El chico no detuvo su increpar. ¿Estás muerto?, le dijo, cuestionando si ahora estaba actuando bajo una artimaña del estilo del dios del norte, señalando la vergüenza en la que aquel arte se había convertido ahora. Tal vez fingía estar muerto para atacar por la espalda. Eso es lo que quiso decir. Pero entonces sus ojos finalmente se fijaron en Rudeus, o mejor dicho, en esa cosa enorme y alta que parecía ajena a ese mundo, sacada de la cabeza de un visionario o alguien que podía ver el futuro. La armadura de Rudeus, la Mark I, esa cosa era alienígena a lo que se solía ver allí. El rostro del muchacho lo decía todo. No podía creer que el mago siguiera con vida y
no podía creer que estuviera dentro de esa cosa que pudiera mover esa montaña de acero. Dudius no sabía qué hubiera esperado ver Alexander, pero estaba seguro de que jamás se hubiera esperado ver eso. El chico sabía de la existencia de la armadura, pero era igual de sorprendente. De la nada, Sandor se puso de pie. Sí, había fingido haber muerto y también había mentido. Detrás de sí desenvainó una espada familiar, una espada mágica. Era Prominencia, la espada que Orsted les había entregado para usarla como método disuasorio para convencer a Galfarion de unírseles tiempo atrás. Claro que cuando llegaron al santuario, Gal ya se había ido y la espada permaneció con ellos. Al final, Eris se la prestó a Sandor. Siendo fiel a sus creencias, Sandor hizo lo que tuvo que hacer para engañar a su hijo, ocultando información importante hasta el último momento, consiguiendo el tiempo suficiente para que Rudius llegara. ¿Quieres saber por qué no te acepto? Dices querer ser un héroe, pero para conseguirlo estás dispuesto a hacer las cosas menos heroicas que existen. De entre los matorrales, Eris Greyrat y Ruigerd Supardia emergieron. La chica miró en dirección a Rudius con unos ojos que decían que confiaban plenamente en él, en que sabía que Rudius le cubriría la espalda. Lo mismo hizo Ruigerd, quien, a pesar de nunca haber visto la armadura antes, pudo detectar a Rudius dentro de la misma gracias a la gema en su frente. Ambos confían plenamente en mí, saben que no les dejaré morir y ellos me protegerán a mí también, pensó Rudius. Patético, ¿qué esperan? ¡Vengan a mí!, gritó un confiado joven dios del norte. Rudius exhaló y nuevamente alimentó a la bestia de acero con su magia y la bestia rugió. Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a los mismos días antes, y a las donaciones de David Trujillo Conejo, Eros Lescano, Dragshark 0, Negro Curo, Jesús Palestina, Huracán 04, Erika Yestas, Omar López, César 92, Antonio Moreno, Lobo Loco 1000, Anducubo 69, Zadkiel, Cristian Vladimir Pérez Díaz y Eduardo Castro.